Los países nórdicos son ejemplos de modelos socialistas exitosos. Repiten los socialistas a cada rato. Es un disparate. No existe ningún país socialista exitoso en el mundo. Pocos países demuestran con más claridad que Suecia el desastre que provoca el socialismo y la maravilla que es el libre mercado para generar riqueza y oportunidades de progreso y de bienestar. En Suecia privó un sistema de libre mercado desde 1864 hasta 1932. Ese periodo se conoce como el periodo liberal de la historia sueca. Suecia era uno de los países más ricos del mundo en términos per cápita y la revista Life lo calificó como el país con el más alto nivel de vida del mundo. La socialdemocracia llegó al poder en 1932. Al principio hicieron reformas muy leves, pero en los años 60 se inició una radicalización de las políticas socialistas. De 1970 a 1990, los empleados públicos se duplicaron, pasaron de representar el 27% de la fuerza laboral al 60%. La subida de los impuestos fue una locura. Les voy a contar dos casos emblemáticos. Astrid Lindgren, una de las 3 escritoras de libros infantiles más importantes del mundo, protestó públicamente por la cantidad de impuestos que la estaban haciendo pagar. Ella era miembro del Partido Socialdemócrata y desde el partido le respondieron con un ataque feroz. La acusaron de egoísta, de querer hacerse rica, de no ser solidaria, etc. Todo eso generó un debate intenso hasta que se demostró que todos los impuestos que le estaban haciendo pagar representaban el 102% de sus ganancias. Todo lo que se ganaba lo tenía que pagar en impuestos y además tenía que poner un poquito más. Otro caso emblemático fue el de Ingvar Kamprad, dueño de IKEA. Esa es la empresa multinacional más grande del mundo en la producción de muebles y productos del hogar. La empresa era un símbolo de Suecia y se tuvo que mudar a los Países Bajos y el dueño se fue a vivir a Suiza para escapar de los impuestos que representaban el 85% de su ganancia. Eran tan buenos los socialdemócratas en el gobierno que si una persona enfermaba y pedía un permiso para no ir a trabajar, no solo le seguían pagando el sueldo, que está muy bien, sino que recibía un pago adicional si los trabajadores ganaban más cuando se quedaban en su casa que cuando iban a trabajar. Todo el mundo se empezó a enfermar en Suecia. Lo mismo pasó con el pago que le hacían a los desempleados. Era tan bueno lo que se le pagaba a la gente por seguro de paro que ya nadie quería trabajar. Fue una locura total. Acabaron con todos los incentivos para el trabajo. La educación, la salud, la previsión social, los servicios de asistencia social, el cuidado de los niños, de los ancianos, las jubilaciones, hasta la radio y la televisión pasaron a ser públicas. El Estado pasó a financiar el 100% de todos los servicios. Los ciudadanos no podían ni siquiera elegir la escuela para sus hijos o el centro médico en el que querían ser atendidos en caso de una enfermedad. La escuela y el hospital eran asignados de acuerdo con el área donde la familia residía. El Estado benefactor que se construyó en Suecia es absolutamente incompatible con una sociedad de hombres libres, dignos y responsables. La economía sueca se fue moviendo de una economía industrial productiva a una economía de servicios, todos monopolizados por el Estado. ¿Cómo se financia eso? La debacle económica fue brutal. El aparato productivo tuvo una fuerte contracción y se cayó la recaudación del gobierno. El gasto del gobierno en el año 93 representaba el 70% del Producto Interno Bruto. Cayeron los ingresos, recurrieron al endeudamiento y cuando ya no tenían más alternativa tuvieron que recortar el gasto público y despedir un montón de empleados públicos. Más de 500,000 de puestos de trabajo se perdieron entre 1990 y 1994. La idea de los suecos del Estado sobreprotector que se hacía cargo de toda la población se quebró para siempre. En Suecia lo que hubo fue un movimiento pendular. A través de políticas de libre mercado construyeron una riqueza fabulosa y la socialdemocracia movió el péndulo hacia el socialismo. Con la promesa de que todos iban a ser felices, destruyó la riqueza y ahora tocaba regresar otra vez a las políticas de libre mercado para volver a crecer. Y así lo hicieron. Era tal el consenso en Suecia en favor del Estado paternalista que hasta los partidos que se proclamaban liberales lo defendían, el sistema de Estado de bienestar. Todos los partidos estaban movidos hacia la izquierda, ahora todos están movidos a la derecha, incluido el Partido Socialdemócrata, que se dejó del socialismo hace muchos años. Hoy Suecia es gobernada por una coalición de partidos liberales, pro libre mercado todos. Pero si mañana la socialdemocracia regresa al poder, no cambia nada, porque la socialdemocracia hoy también es pro libre mercado, porque aprendieron del desastre que significa el Estado paternalista. Es completamente necio insistir en que Suecia es socialista. Hoy Suecia es uno de los países mejor evaluados en el ranking de libertad económica. En Suecia, al igual que en todos los países nórdicos, existe un estado de bienestar,
pero no es desde el Estado de donde se creó. Se creó a partir de la riqueza que se ha construido, siguiendo al pie de la letra la receta de un modelo de libre mercado capitalista. Incentivos a la inversión privada. El impuesto a las empresas bajó de 57% a 20%, un tercio. Es uno de los países con más bajos impuestos a las empresas. Se le cobra impuestos altos a las personas. Ese sigue siendo alto, pero las empresas no, porque entienden la importancia de estimular al sector privado para que invierta. Eliminaron el impuesto a la riqueza que había y el impuesto a la herencia. Eliminaron todas las regulaciones y permisologías innecesarias. Hoy tú montas una empresa en cualquiera de los países nórdicos en un día sin pagar prácticamente nada. Mínima intervención del Estado, disciplina fiscal, cero Estado dispendioso gastando dinero, empuje a la iniciativa privada, a la creatividad, al emprendimiento, privatización de todas las empresas del Estado y de buena parte de los servicios. La inmensa mayoría de las escuelas hoy son privadas y las públicas tienen que competir con las privadas. El Estado financia la demanda, no la oferta. Le entrega vouchers, que son como cestatiques educativos, y las familias van e inscriben a sus hijos en la escuela que prefieren. Las escuelas y muchas empresas de educación cotizan hoy en Suecia en la bolsa de valores. Con la salud es igual. Prácticamente toda la salud hoy la proveen clínicas privadas. Hasta en los fondos de pensión, hoy la participación privada es mayoritaria en Suecia. Y van a seguir con la mentira de que Suecia es socialista. No es un sistema mixto que combina capitalismo con socialismo. Es un modelo perfecto de libre mercado capitalista con el que han construido una enorme riqueza. Con esa riqueza, el Estado ayuda a la gente a pagar por la educación y la salud de las familias en escuelas y clínicas privadas. Pero esas ayudas nunca rompen el incentivo de la gente a trabajar, ni los impuestos rompen el incentivo a invertir y seguir generando riqueza. Esto es lo que América Latina puede aprender de Suecia, de la Suecia real, de hoy, y no del mito de un modelo sueco que ya fue enterrado por sus propios creadores.